17 y lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Presten mucha atención, hermano. Quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar. La otra versión dice su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Padre, gracias. Bendícenos a través de tu palabra. Ayuda al predicador en sus debilidades y tentaciones mientras se predica tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, que dependemos total y absolutamente de ti, oh Dios. Usa tu palabra en esta mañana. Te lo rogamos, te lo suplicamos. Usa tu palabra, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Como ustedes recordarán, el domingo último, porque no fue el pasado, estuvimos abordando los versículos del 3 al 4. Versículo 3, versículo 4. ¿Y qué nosotros estuvimos viendo aquí en esta breve porción de estos dos versículos? Bueno, Judas está, como ustedes podrán recordar, lo que tienen buena memoria, Judas inicia lo que está hablando aquí en el cuerpo de la carta, algo que él no tenía la intención de hablar. Judas, como ya se lo expliqué en la última exposición, no tenía la intención de hablar lo que iba a hablar, sino que Judas dice que había sentido la necesidad, y la necesidad que Judas había sentido de hablar, el versículo 4 le explica bien claro, y era que se habían introducido falsos maestros en la iglesia del Señor para hacerle daño a las ovejas de Dios. Y Judas por eso entiende que era necesario exhortar de que contendamos ardientemente por la fe que una vez nos ha sido entregada. Y Judas empieza este desarrollo, el cuerpo de esta carta, de esta manera. En la mañana de hoy vamos a exponer el tema, el carácter del juicio de Dios hacia los apóstatas o hacia las apostasías. El carácter del juicio de Dios hacia los apóstatas. ¿Por qué nosotros hemos titulado nuestro mensaje en esta mañana de esta manera? Bueno, pues nuestro texto nos lo dice bien claro. Al llegar nosotros a estos versículos, es decir, lo que acabamos de leer, los versículos del 5 al 7, uno puede ver la seriedad que Judas toma al hablar de lo que está hablando. Uno ve el carácter que se encuentra en estos versículos, y es lo que realmente nosotros queremos que nosotros veamos cuál es el carácter con el que Dios está viendo cuando Dios, el Espíritu Santo, inspira a Judas a escribir. Judas sigue la misma línea de pensamiento. Judas no ha cambiado de tema. Judas nos presenta lo que ya yo le mencioné en los primeros versículos, pero cuando nosotros llegamos a estos pasajes, nosotros vemos qué tan serio es lo que Judas está tratando en esta carta. Es algo muy serio, hermano. Pues aquí, ¿qué vemos nosotros en estos pasajes? Aquí nosotros vemos que el autor dice que él quiere recordar algo. Dice: quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. Parece ser que es natural que nosotros olvidemos
muy fácil las cosas que son importantes. Al parecer Judas está entendiendo, o Judas está completamente convencido de que a quienes él les va a escribir lo que le va a decir, ellos están conscientes de lo que Judas va a acabar de redactar aquí, los ejemplos que Judas va a presentar. Sus destinatarios, los lectores que iban a leer la carta de Judas sabían, pero probablemente se habían olvidado o habían entrado en una negligencia. Entonces Judas le dice: yo le quiero recordaros, amados hermanos, que lo que una vez ya ustedes saben. ¿Y qué es lo que dice Judas? Que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Esto está hablando de apostasía, esto está hablando de una rebelión, está hablando de una rebeldía, de rechazar la verdad de Dios que un día se ha sembrado, la verdad de Dios que un día estuve profesando, estuve proclamando. Y sigue diciendo que que los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Entonces, por eso que hemos titulado que el carácter de Dios en cuanto al juicio es muy serio. ¿Por qué? Porque Judas está citando el Antiguo Testamento. Judas está citando acontecimientos que ya hace años que ocurrieron. ¿Qué es lo común o lo normal o lo natural en nosotros los seres humanos? Olvidar las cosas serias de Dios, olvidar las cosas del pasado. Y Dios quiere continuamente que las cosas serias, las cosas que tienen carácter para nuestras vidas espirituales, las que me van a conducir al temor de Dios, a una vida de obediencia, a una vida piadosa, Dios quiere que siempre la tengamos presente. Y es lo que Judas está buscando con sus destinatarios a quien él les está escribiendo. Judas utiliza un método dramático e histórico para recordar lo que él le quiere recordar a sus escritores. Y esto es lo que nosotros encontramos en estos 3 versículos. Hay 3 dramáticos sucesos que pasaron en el Antiguo Testamento y Judas los está citando como palabra inspirada de Dios. Judas los está citando como hechos que ocurrieron y que son hechos que han de volver a ocurrir. Judas quiere que ellos tengan eso presente. O sea, en otras palabras, si Dios fue severo con lo que pecaron tanto Israel cuando desobedeció a Dios, los ángeles que pecaron, gentiles que pecaron, haciendo alusión a Sodoma y a Gomorra, ¿cuánto más a ustedes, mis hermanos, les puede suceder lo mismo? Pero Judas no se está refiriendo específicamente a ellos. Claro, Judas quiere advertirle, pero Judas está escribiendo según el contexto. Nos damos cuenta que Judas se está refiriendo a los falsos maestros que ya él mencionó en el versículo 3 y en el versículo 4. Por eso es que el hilo de pensamiento que Judas lleva al llegar a estos pasajes, lo que Judas está presentando, estos 3 ejemplos, es para dar a entender que los falsos maestros, lo que tuercen la verdad de Dios, lo que han negado la fe, lo que han apostatado de la fe, le viene un juicio horrendo y terrible. Es lo que Judas quiere comunicar. Esa es la idea de Judas, amados hermanos. Gloria a Dios. Pues en estos pasajes nosotros vemos eso que acabamos de leer, 3 eventos que ocurrieron en el pasado donde Dios muestra su imparcialidad con el pecado, dando a entender Judas a sus destinatarios que Dios no pasará por alto bajo ninguna circunstancia el pecado y la desobediencia de aquellos que cometen. Amados hermanos, en esta mañana, si yo estuviera a un propósito, al exponer los pasajes que yo estoy exponiendo, es que llamar su atención a que nosotros podamos entender el peso
y la seriedad que conlleva lo que Judas está hablando aquí. O sea, mi anhelo, mi deseo es que usted hoy se vaya y salga de este lugar con una conciencia bien clara de que Dios sigue tomando muy en serio el juicio eterno, el juicio futuro, el día del gran juicio. Él lo sí, aunque usted vea que las cosas en el mundo están tranquilas, que hay guerra por doquier, que hay injusticia por doquier, que hay plaga de falsos maestros por toda parte, que hoy los hombres hacen lo que le venga en gana, que hoy la gente comete toda atrocidad y que aparentemente nosotros vemos que todo está tranquilo, que Dios está allá en el reino de los cielos, sentado en su trono, viendo a sus hijos sufrir, viendo a la iglesia ser oprimida, perseguida, gente blasfemando el nombre de Dios, gente cometiendo diablura y todo está tranquilo. No, Judas está diciendo aquí que el juicio de Dios es severo y no pasará. O sea, no va a dejar de suceder. Para mí es algo muy serio lo que Judas está tratando en estos pasajes bíblicos de esta carta. Nosotros hemos dividido esta posición en 3 encabezados principales, para que podamos llevar el hilo más acorde y podamos entender mucho mejor. Es decir, los textos que leímos para exponerlo, hemos dividido 3 encabezados principales. El número 1, es decir, lo primero que vamos a ver son esos 3 dramáticos ejemplos que Judas presenta. Y en el número 2 vamos a ver cuál es la intención de Judas con estos ejemplos. Porque Judas le habla de los ejemplos, habla de la rebelión de Israel, habla de la rebelión de los ángeles, habla de la rebelión de Sodoma y Gomorra, pero él tiene una intención. Cuando usted comunica algo, usted tiene una intención. Si yo decido comunicarle algo a una persona, yo llevo consigo una intención. Es por eso que en la comunicación existen ejemplos, anécdotas, para que la comunicación, para que el mensaje pueda llegar. O sea, todo lo que comunico, todo lo que digo tiene un propósito, tiene un fin, un motivo. Judas quiere tener un propósito. Bueno, en nuestro segundo punto veremos cuál es esa intención que Judas tiene al presentar estos 3 ejemplos. Y en tercer lugar veremos el carácter de Dios para juzgar el pecado. Poderoso es el Señor. De manera, hermano, que yo espero que con el favor de Dios, que al predicar estos pasajes sean de tanto impacto en nuestras vidas, mucho más de lo que nosotros podamos imaginar. Ese es el deseo, ese es el anhelo que tenemos en esta mañana. Alabado sea Dios. Habiendo visto todo lo que hemos visto, pasemos a considerar nuestros encabezados que vamos a ver. Y el primero es estos 3 dramáticos ejemplos que Judas presenta. Vamos a ver con una mejor amplitud esto que Judas está presentando. Lo primero, como ya sabemos, que Judas está presentando aquí, es la rebelión del pueblo de Israel. Y cuando Judas habla de esta rebelión, Judas está aludiendo al Éxodo. Recuerden ustedes, y Judas lo menciona claramente. Judas está diciendo que Israel, cuando Dios lo pasó por el desierto, 40 años, la mera desobediencia provocó. Fue lo mínimo para que esta persona fueran destruidas, los que no obedecieron, los que no creyeron. Y al Judas presentar estos 3 juicios, está citando el Antiguo Testamento. Y Judas, ¿qué quiere? Judas quiere proporcionar un mejor entendimiento. Judas quiere que entendamos mucho mejor acerca de la condenación que tendrán los engañadores. Dice Pablo a Timoteo que los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. De manera que todo aquel que se ha puesto el traje de engañar, de falsear la verdad de Dios, de torcer la verdad de Dios con malas intenciones, con intenciones de lucro, con intenciones malévolas, tendrá su encuentro con Dios.
Estos maestros que Judas está confrontando, Judas les está haciendo saber a los lectores de esta carta: no se dejen llevar de ellos. Estoy parafraseando: no se dejen llevar de ellos. Recuerden a Israel. Y presenta y les habla de algo que había pasado hace muchos años en el Éxodo. Y le está Judas recordando que lo mismo que le ocurrió a Israel cuando desobedeció a Dios en el desierto, le puede ocurrir a ellos. Pero también le habla de una rebelión, que más adelante la vamos a ver, una rebelión angelical, una apostasía de ángeles, ángeles que no guardaron su dignidad, decidieron dejar su morada, el cielo, y estar en rebeldía contra Dios. Judas le presenta también este gran ejemplo. Las apostasías de las que Judas habla, ya se la mencioné cuáles son las tres. Aquí en este segmento, o sea, lo que Judas está hablando aquí, que Judas está presentando, también el apóstol Pedro en su segunda carta nos habla de ciertas rebeliones que son muy semejantes a la que Judas está presentando aquí. Pues el paralelo que más se asemeja a Judas, único paralelo en toda la Biblia, es lo que presenta el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, del versículo 3 al versículo 10. Los que han leído esa carta saben que Judas está hablando aquí de una rebelión, de una desobediencia de ángeles. Pedro también habla de la destrucción de cuando el diluvio, y está presentando la destrucción de los ciudadanos de Sodoma y de Gomorra también. O sea que hay algo muy parecido en lo que Judas habla y en lo que Pedro habla también. Alabado sea el Señor. Yo quiero que nosotros veamos estos tres ejemplos más detalladamente. Vamos a ver el primer ejemplo, que fue el ejemplo de los israelitas que apostastaron. En este primer ejemplo vamos a ver cómo el Señor libró al pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, libertándolo del cautiverio en el que ellos se encontraban. Pero después que Dios lo había libertado, después que Dios había mostrado su poder con Israel en el desierto, maná del cielo, columna de nube de noche, y así sucesivamente, vieron extraordinario milagro. Ellos vieron la presencia de Dios con ellos, vieron cosas sobrenaturales, y aún así Israel decide apostatar, desobedecer a Dios en rebeldía. Es de eso que Judas está hablando. A mí me encanta cómo los autores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento como palabra de Dios verídica, acontecimientos que ellos se apropiaron, que aunque ellos no lo vivieron, ellos lo citan como que lo vivieron. Eso mismo que hacemos nosotros aquí semana tras semana, al nosotros leer la Biblia, explicar la Biblia, estamos citando algo que fue inspirado hace siglos, hermano, pero nosotros creemos en la palabra de Dios. De hecho, la inspiración de la palabra de Dios es una verdad bíblica que la iglesia evangélica predica y defiende y la proclama como una realidad, hermanos. Si nosotros no creyéramos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, no la predicáramos, no la enseñáramos, no la creyéramos, hermanos, no la tendríamos como regla de fe y de conducta. Pero nosotros sabemos que lo que está escrito en este libro no son meras letras que fueron impresas en una imprenta, no, sino que nosotros sabemos que son palabras de Dios que tienen el poder para cambiar, para transformar la vida de un hombre pecador. El hombre que lleva un rumbo hacia el infierno, el hombre que lleva una vida de pecado, el hombre que lleva una vida torcida, la palabra de Dios es capaz de revolucionar la mente y el corazón de una familia, de una ciudad, de un pueblo completo, amados hermanos. Por eso que si nosotros analizamos la historia, vemos que lo único que ha traído grandes avivamientos en el pueblo de Dios durante todos los siglos es la proclamación de la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento cuando Esdras empieza a leer al pueblo la ley de Dios? ¿Qué ocurrió? Los corazones de la gente empezaron a arder en fuego, los corazones de la gente empezaron a ser traspasados, empezaron a ser ministrados por la palabra de Dios, y esto trajo como consecuencia un avivamiento en todas las personas de ese momento.
Y esto es lo que precisamente Judas está haciendo al citar el Antiguo Testamento. Aleluya. Pedro habla de ángeles caídos. Habla sobre los impíos que fueron destruidos en el diluvio, como ya lo mencioné. Y también nos habla de los habitantes de Sodoma y de Gomorra que fueron quemados bajo fuego. Yo me imagino, uno ve una película sobre esto, una película de Sodoma y Gomorra, una película de cuando los egipcios cayeron en el Mar Rojo. Uno ve esto en película y uno no es impactado como uno verlo y meditarlo como eso ocurrió realmente. Pero esto fue algo dramático, hermano, fue algo impactante, algo serio, más de lo que tú y yo podamos imaginarnos. Gloria al Señor Jesús. Pero, ¿qué cosas importantes nosotros podemos ver aquí en este ejemplo que estamos ilustrando? Aquí nosotros vemos una ilustración de lo que es el amor de Dios. El amor de Dios por su pueblo, y está simbolizando la conmemoración de la Pascua del Señor Jesús. Lo que nosotros vemos que ocurrió con el pueblo de Israel cuando fue libertado del cautiverio de Egipto. Pero esto también representa esa liberación que has tenido tú por medio de la sangre de Cristo en tu vida. Esto fue un símbolo de lo que iba a venir, lo que ocurrió. Por eso es que los hechos históricos de la Biblia lo recordamos, lo exponemos, que pasaron miles de años atrás y hoy tienen vida como que se acontecieron ayer. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, dice el autor anónimo de Hebreo. Gloria al Señor. Pero no solamente nosotros aprendemos esto también nos recuerda a nosotros que el severo juicio divino es una realidad sobre los egipcios, pero también sobre los israelitas que desobedecieron a Dios. Es decir, el juicio de Dios es una realidad futura que nosotros tenemos que verla como algo que Dios lo toma muy en serio. Pero no solamente serán destruidos los engañadores, escuche bien, porque el ejemplo que Judas está poniendo aquí sobre los israelitas nos dice a nosotros que no solo los egipcios, no solo los impíos, sino aquellos que estuvieron sirviendo a Dios en un momento de su vida y apostataron de su fe. Esto ocurrió con Israel. Bueno, pues yo creo, hermano, que esto debería poner en mí algo un poquito más serio de cómo yo tomar las advertencias que Dios nos muestra en su palabra. Pero un segundo ejemplo, que yo creo que ya ustedes lo saben porque lo he mencionado demasiado, es el ejemplo de los ángeles que apostataron, que Judas lo menciona aquí. Veamos el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, su propia morada, como usted lo pueda ver mejor, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas. Préstale mucha atención a cada una de estas expresiones que son muy importantes. Aquí me voy a detener un poco porque el ejemplo que vamos a ver ahora es un poco conflictivo y ha sido de debate en los grandes círculos teológicos y los grandes comentaristas bíblicos. Para el juicio, dice que lo ha reservado en prisiones eternas para el juicio del gran día. Wow, Judas está diciendo que esos ángeles que pecaron, no sabemos cuántos miles de años, cuántos años hacían cuando Judas escribió, imagínense a ver para hoy, ellos están reservados en un lugar de oscuridad. Pero hay algo bien curioso, y es que en la Biblia solamente hay dos apostasías de ángeles. Aquí hay un dilema muy profundo. Hay dos apostasías, pero Judas no le da ninguna explicación a quien él les está escribiendo. Simplemente le habla de los ángeles que pecaron, punto. Pero no le explica quiénes
quiénes fueron esos ángeles. Y es por eso que al ver o al hablar nosotros acerca de este ejemplo, nos vemos obligados a hacernos esta pregunta: ¿cuáles fueron esos ángeles? Si Judas no aborda, bueno, nos podría ayudar un poco el paralelo de Judas, cuando Judas habla también de esto. Tanto Judas como Pedro aluden al pecado de los que pecaron en Génesis 6. Lo que vivieron con los hijos de Dios, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se llegaron a ella. Pero vamos a ver en mejor detalle lo que estamos hablando. Al llegar a este segundo ejemplo, nos vemos obligados a preguntarnos a cuáles ángeles se refiere Judas. Pues el texto no lo explica. Veamos entonces a continuación 3 opiniones que han dado los comentaristas a través de la historia, para ver con cuál nos ajustamos un poquito más. Bueno, la primera opinión de los comentaristas bíblicos, ellos opinan que el episodio al que Judas les está hablando a sus lectores, dice que Judas, que los destinatarios, esta opinión dice que ellos no sabían, que ellos desconocían a lo que Judas les estaba hablando. Sin embargo, si vemos el contexto más amplio de la carta, nos damos cuenta que esta opinión queda por el fuego. Veamos el versículo 5. Dice: quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. O sea, ellos sabían. Entonces, al ver nosotros el contexto más amplio de esta carta, nos damos cuenta que esta opinión queda corta. Porque estos comentaristas dicen y opinan que los destinatarios de Judas no sabían. Sí, el verso 5 confirma que ellos sí sabían de lo que Judas les iba a hablar. Eso está claro ahí, ¿verdad? Entonces, veamos la segunda opinión que tienen otros comentaristas acerca de estos ángeles. Algunos afirman que Judas se refiere a la caída original de Satanás, es decir, a la rebelión de Satanás en el principio. Pero a pesar de que esta opinión podría ser cierta, sin embargo, también esta opinión queda un poquito corta y le falta un poco de fundamento. ¿Por qué nos damos cuenta de esto? Porque si comparamos una expresión que el mismo Judas hace acerca de estos ángeles, dice que ellos están en prisión de oscuridad, están reservados para el día del juicio. O sea, ¿dónde están ellos ahora mismo? Están en prisión de oscuridad desde que pecaron. Esto no se ajusta a la actual situación de Satanás, que está suelto ahora mismo. Entonces, esta opinión queda corta también. Pero la tercera opinión de otros comentaristas bíblicos sí nos puede convencer un poquito más. Y es la siguiente. Esta opinión se refiere a una infracción de ángeles sumamente astro, como lo es el pecado que se cometió en Génesis capítulo 6, del verso 1 al verso 4, que fue la cita que le acabé de mencionar hace un rato. Los ángeles que vieron que los hijos de Dios, vieron que las hijas de Dios eran hermosas. Esta rebelión fue muy abominable ante los ojos de Dios, porque esta hueste angelical tuvo intimidad con mujeres. Es increíble. Dejaron su naturaleza original, se rebelaron contra Dios y se llegaron a mujeres y tuvieron intimidad. Bueno, esta opinión nos parece un poquito mucho mejor, porque está hablando aquí de una selección de ángeles y obviamente cuando Judas habla de que estos ángeles están en prisión de oscuridad, se refiere a algunos ángeles que pecaron, demonios, para que me entienda mejor. Pues hoy hay miles y millones de demonios, principados, potestades que andan sueltos. ¿Qué dice Pedro? Que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cómo Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar? ¿Cómo él lo hace si Satanás no es omnipresente ni puede estar en todo lugar? Sencillo, Satanás tiene a cargo una huestes de demonios que lo tiene organizado para hacer todas las diabluras que se cometen en este mundo. Pero cuando Judas se refiere a que estos ángeles están en prisión de oscuridad, lógicamente se refiere a un grupo de ángeles. No sabemos cuántos, miles y millones pueden ser. Lo que sí sabemos es que ellos están presos, pero hay demonios que no.
Eso sí estamos seguros. Ahora bien, sea lo que sea, no importa que Judas no les haya explicado a sus destinatarios quiénes eran esos ángeles. No importa que tú y yo no lo sepamos tampoco. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que ellos les espera un juicio final. Sea que sepamos quiénes eran esos ángeles o no, el punto que Dios quiere que tú y yo entendamos es que Dios se toma muy en serio la apostasía y la rebelión. O sea, si yo sé, no sé cuáles ángeles eran, pero yo sé que Dios está tomando en serio lo que ocurrió con estos ángeles. Ese es el punto, que nosotros sepamos, como reza nuestro tema, el carácter de Dios hacia el juicio, hacia aquellos que apostatan de la fe. Alabado sea Dios. Pero también vemos los gentiles apóstatas. Hasta aquí hemos visto la rebelión de Israel, la rebelión de los ángeles. Ahora vamos a ver la rebelión de los gentiles que pecaron y cometieron el mismo pecado que estos ángeles. ¿Recuerdan ustedes el episodio que ocurrió cuando Lot escogió los ángeles y lo encerró en su casa? Y esa rebelión que tuvo Sodoma y Gomorra era tan diabólica y perversa que esos hombres le querían romper la puerta. No, ábrenos. Esos varones que tú tienes ahí. Recuerden que entraron dos ángeles personificados a la casa de Lot para proteger a Lot y a los suyos. Y esa ciudad era tan perversa, el grado de maldad era tan grande, que ellos querían vivir con los ángeles. Eso es increíble, hermano. Y sale Lot afuera. Miren, yo tengo dos muchachas ahí jóvenes, virgen, yo se las voy a entregar, no me le hagan daño a esos muchachos. Pero dice la Biblia que esos ángeles te alargaron la mano, y a todos los que estaban ahí en la puerta, queriendo romper la puerta para entrar ahí a la casa, recibieron ceguera. Y aún recibiendo la ceguera, estaban atentas, buscando la puerta para entrar. Entonces, esta es una de la apostasía. En este tercer ejemplo de juicio, Judas le recuerda a sus lectores lo que ocurrió precisamente con Sodoma y Gomorra. Estos moradores y los ciudadanos vecinos también llevaron su merecido, participaron en pecados escandalosos, como lo fueron los de estos ángeles que habla Judas. Ahora bien, habiendo visto todo esto, pasemos a considerar brevemente la intención de Judas con estos ejemplos. Yo creo que la intención que Judas tuvo con sus lectores originales la tenemos nosotros hoy. Nosotros queremos comprender esto de tal manera que sea el impacto a mi vida, como lo fue a quienes Judas le escribió. Bueno, yo creo que Judas quiere traer conciencia, hermano, en sus lectores, pero también a nosotros hoy, a pleno siglo XXI. También yo creo que Judas quiere mostrar el carácter de Dios hacia el pecado, y que en todo tiempo Él no cambia ni varía su posición hacia el pecado y hacia el mal y hacia toda rebelión que se levanta contra su santidad y su pureza. Los ángeles son criaturas de Dios. Tú y yo somos criaturas de Dios. Dios es santo, Dios es puro. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es enemigo del pecado. ¿Qué hace Dios con sus criaturas cuando incurren en rebelión y apostasía? Dice Judas que Dios lo castigará. Pues creo que la intención de Judas es mostrar ese carácter que Dios tiene. Es mostrar que estos falsos maestros que minaban las iglesias a quienes Judas les estaba escribiendo, también les espera un juicio horrendo y peligroso. Habiendo visto esto, consideremos entonces cuál es el carácter de Dios para juzgar el pecado. No importa nuestra posición en el cuerpo de Cristo, si caemos en apostasía seremos castigados. ¿Cuál era la posición de los ángeles? Una posición angelical. Es una posición tremenda, hermano. Una posición llena de sabiduría, de esplendor. Yo me imagino que como también lo expresa la Sagrada Palabra de Dios, que si alguno de nosotros Dios le concediera poder ver un ángel, uno se llenaría de asombro al ver la hermosura que tienen los ángeles. Los ángeles son llenos de sabiduría,
lleno de luz, de esplendor. La Biblia se refiere a Satanás, a Lucifer, dice que era acabado de hermosura y lleno de sabiduría y esplendor. No importa que los ángeles hayan tenido esa gloria con el Padre. Dios quiere mostrar aquí que no importa la jerarquía en la que nosotros nos encontremos, pastores usados por Dios, evangelistas, maestros, si caen en apostasía, Dios está diciendo aquí bajo la inspiración de su palabra a través de Judas que no quedarán impunes. Hay poder en Jesús. Tanto Israel como los ángeles, como los ciudadanos de Sodoma y de Gomorra no escaparon del juicio de Dios. Estos falsos maestros eran parte de la fila cristiana, como también hoy lo vemos, hermano. Los falsos maestros forman parte de iglesias locales, están en el coro de adoración algunos, pero la posición más común de los falsos maestros es la posición de maestro, porque desde allí ellos pueden infiltrar las falsas enseñanzas que tuercen de la verdad de Dios que está en nuestros corazones, la tuercen en nuestros corazones. Oh, poderoso es el Señor. Yo quiero concluir presentando algunas aplicaciones para usted y para mí. Es urgente que nosotros abracemos la verdad de Dios. Si usted quiere, escriba eso en un cuadernito por ahí. Es urgente que nosotros abracemos la verdad de Dios que se nos ha revelado en su palabra. Pero no abrazarla de una manera frívola. Abrazarla de una manera seria, de tal manera que esas verdades hayan tenido tanta convicción en nuestras vidas, que nosotros tengamos el discernimiento para poder discernir entre el bien y el mal. Que Dios nos guarde y nos libre de caer en la trampa y en el peligro que han caído los falsos maestros. La mayoría de los falsos maestros han caído en lo que han caído por fama, por dinero. Son muchas las cosas que algunos caen en esa diablura porque se quieren sentir grandes, quieren ser reconocidos. Pero lo cierto es, hermano, que son emisarios del diablo, que el diablo tiene dentro de las grandes filas cristianas. Es pertinente, es serio y también es urgente tener un buen discernimiento bíblico para no caer en estos engaños diabólicos y satánicos. Así que, iglesia, hacia adelante en el Señor y presentemos o prestemos mucha atención a esta importante exposición que Judas, no yo, porque yo lo único que estoy haciendo es citando lo que Judas escribió antes que yo. A esta exposición que Judas nos deja aquí, hermano. Esta carta que fue escrita en el primer siglo, como habíamos dicho, nuestra introducción a esta carta. Prestémosle mucha atención. No espere solamente escucharla aquí en la iglesia cuando yo le ponga, léala en su casa. Yo les he dicho que la lean en su casa. Saquen tiempo para que lean la carta que estamos poniendo, léala completa, la busquen en otras versiones, léala, estúdiela, para que su enriquecimiento del Señor sea mejor. Amados hermanos, habiendo dicho todo lo que hemos dicho, que la gracia y el amor de Dios sea con cada uno de nosotros. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra que han sido predicadas. Dios,